Hola, ¿qué tal? Soy Diego Prado y en esta oportunidad les voy a hablar sobre planificación, periodización y programación del entrenamiento deportivo. Vamos a hablar primero de los principios del entrenamiento deportivo. Según González, en 1985, nos cuenta que los principios del entrenamiento deportivo son reglas eh, que debemos seguir, eh, ya que vienen de ciencia del deporte, en especial de la pedagogía, psicología y la biología del deporte, ¿no? Eh, Más que todo debemos entender como que son guías, no como reglas en sí que sí o sí debemos seguir, ¿no? Existen varios principios, ¿no? Pero yo ahorita les voy a comentar lo más importante es que lo pueden ver acá en esta diapositiva, ¿no? El primero es el principio de la individualidad. Se recuerda que cada persona es diferente. Nunca va a responder la misma persona eh, o dos deportistas de la misma manera, realizando un mismo trabajo, ¿no? Pues siempre tendrán variaciones y en algunos casos serán muy grandes. Es decir, de que, por ejemplo, en el caso del salto, están haciendo un ejercicio para ganar potencia en el salto, entonces las dos personas no van a responder de la misma manera el ejercicio. Algunas personas van a ganar potencia en 3 semanas, otras en 2, dependiendo de su sistema, ¿no? Principio de la multilateralidad a la especialización. Cada entrenamiento debe ser lo más semejante posible al deporte y a la competición. En cada deporte es importante la especialización y cada deportista se debe indicar sus características morfológicas y trabajarlas en función para alcanzar a su máximo rendimiento, ¿no? Del deportista, que es lo que se quiere lograr. Principio de la sobrecarga o umbral de entrenamiento. Bien, acá nos quiere decir que cada deportista tiene un límite. El umbral se entiende por un límite de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, si nosotros entrenamos sobre el límite, o sea, si entrenamos fuerza sobre el límite, vamos a, el deportista se puede lesionar. Y si nosotros entrenamos por debajo del límite, el ejercicio que estamos haciendo no va a servir de mucho. Entonces, por eso se tiene que mantener siempre o entrenar sobre el límite. Después, el principio de la variedad sirve para hacer eh, trabajar al cuerpo, evitando que se adapte a una rutina específica. Entonces, el ejercicio no siempre debe ser el mismo día constantemente. Por ejemplo, el lunes vamos a hacer este tal ejercicio siempre todos los lunes. No. Debemos hacer ejercicio, por ejemplo, de piernas todos los lunes, pero diferentes ejercicios de piernas para que el cuerpo no se acostumbre solamente a un ejercicio. Después, principio de la continuidad. Los entrenamientos no se deben interrumpir, ya que pierden las adaptaciones progresivas que el deportista ya ha logrado, ¿no? Después, principio de la especificidad. Las respuestas al entrenamiento provocadas por un modo dado de un ejercicio están directamente relacionadas con los elementos fisiológicos involucrados para soportar un estrés específico de un entrenamiento. Entonces, esto quiere decir de que cada entrenamiento debe ser específico, ¿no? Eh, por una cierta parte del cuerpo tenemos que fijarnos en ella. Para eso ese es el principio. Principio de la unidad funcional. Se debe tomar en cuenta que todos los órganos y sistemas están interrelacionados. Por esta razón, el entrenamiento deportivo debe completar el desarrollo y un buen estado del sistema del cuerpo humano y entender cómo funcionan entre sí. Para eso necesitamos tener muchos conceptos de anatomía, ¿no? Principio de la recuperación. Durante el entrenamiento deportivo es necesario comprender o, o darnos cuenta que la recuperación es clave para cada sesión de entrenamiento, para cada rutina, ya que se debe construir, ya que cada vez que nosotros hagamos ejercicio, encontramos microlesiones en las fibras musculares y se reconstruyen y fortalecen, es decir, el cuerpo se adapta al ejercicio durante la etapa de recuperación. Principio de la reversibilidad. Nos advierte que los beneficios obtenidos a través de un programa de entrenamiento se verán reducidas o se perderán completamente si el entrenamiento se reduce o se suspende completamente, ¿no? Y acá viene un principio muy importante, a mi parecer, que es el principio de salud, ¿no? Este principio, como les he comentado, a nivel personal es el más importante, ya que cumple entre los principios, los demás no serán efectivos, ya que
lo primordial para todos los deportistas y para todos los entrenadores debe ser la salud del deportista. Si no se cumple este principio, entonces lo demás no podrá ser utilizado. Porque si el deportista no está bien de salud, no podrá hacer ejercicio, no podrá entrenar, no podrá tener una vida disciplinada, responsable, no podrá porque no tiene su salud, ¿no? Principio de supercompensación. Cuando se produce una sobrecarga eficaz, nuestro organismo logra adaptaciones progresivas luego de la recuperación, donde el organismo consigue una considerable mejora en sus capacidades y habilidades. Es decir, si yo antes cargaba eh, 30 kilos, ¿no? Una cosa, el cuerpo se adaptó y ahora, uy, superé mi umbral. Ahora venga acá con los 35. Eso es una supercompensación, me supercompensé. Principio de la periodización. Ya vamos a hablar un poquito más, o vamos a dar un concepto mucho mejor de la periodización, pero hasta ahorita vamos a decir que este principio se refiere a la organización de tiempo con el que se cuenta en el entrenamiento, ¿no? Dividiéndolo en periodos con objetivos concretos, claros o específicos para aprovechar el tiempo al máximo, ¿no? Y el principio de lo consciente. Es un principio pedagógico que nos muestra que el deportista debe ser parte activa y consciente del proceso de entrenamiento, ¿no? Debe ser consciente de lo que se hace, ¿no? Como dice el principio. Ahora vamos a hablar de algunos conceptos básicos, ¿no? Para adentrarnos, ¿no? Ya les había comentado al principio que vamos a hablar de planificación, programación, periodización y estructuración. Pero vamos a saber qué cosa es cada uno de ellos, empezando por la planificación. La planificación, según García Manso, en 1996, planificar se basa en proyectar todo el proceso global del entrenamiento de mis deportistas antes, durante y después de una competición. En base a una competición debemos hacer las cosas y que tengan la mejor forma deportiva posible. Forma deportiva es el estado óptimo de deportista que puede alcanzar, ¿no? Toda planificación debe respetar y proyectarse en función de los principios del entrenamiento deportivo que ya anteriormente se los he comentado, y del mismo modo se basa en diferentes aspectos, como analizar el deporte, el diagnóstico del nivel de forma de cada deportista, ¿no? Recordemos que cada deportista tiene eh, su organismo funciona de diferente manera. Fijación de objetivos, acá tenemos que centrarnos en los objetivos que queremos en esa competición. Periodizar el tiempo, programarlo, realizar el entrenamiento y controlar el entrenamiento. Programación. Eh, la programación es una forma de organizar múltiples actividades orientadas a lograr metas concretas y no debe de realizarse un entrenamiento de forma rutinaria o a base de improvisaciones, ¿no? Que no tengan detrás de ella una planificación que la justifique. Es decir, toda la planificación que hemos hecho nosotros debemos programarla. A ninguna sesión de entrenamiento podemos llegar e improvisar. Entonces, por eso se hace una programación de lo que vamos a hacer en cada sesión de entrenamiento, en cada periodo, en cada ciclo, ¿no? Ya hablamos más adelante de los niveles de la planificación deportiva. Periodización. Según Marvier, en el año 1977, la periodización se refiere o se basa en dividir en periodos la planificación deportiva y cumplir con los objetivos. Por otro lado, tenemos al autor Bomba, que en 1999 nos comenta que la periodización eh, es la planificación y estructuración metódica del proceso de entrenamiento que implica una secuenciación lógica y sistemática de múltiples variables de forma integrada y con el objetivo de optimizar los resultados en un momento concreto de la planificación, ¿no? Tenemos dos autores, dos versiones diferentes, pero al fin llega a la misma conclusión que se divide en periodos, en la periodización. Y por último tenemos la estructuración. Es aquella que se encarga de dar a conocer la dosis exacta de qué vamos a realizar en cada entrenamiento, es decir, exactamente qué vamos a hacer. Una cosa es programar, otra cosa es estructurar, ¿no? Y ahí vemos un poco la diferencia, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los niveles de la periodización, perdón, de la planificación deportiva, y cada uno presenta un tiempo, ejercicio, objetivos y distintos para conseguir el objetivo principal, porque
Recordemos que la planificación se basa en una competición. En una competición, nosotros tenemos que tener un objetivo principal de lo que queremos o lo que buscamos en esa competición. Entonces, para eso desarrollamos diferentes etapas, que pueden ser macrociclos, mesociclos, microciclos, sesiones, o por último acá vemos ejercicios o tareas del entrenamiento deportivo. Empezamos primero con el macrociclo. Los macrociclos hacen referencia al plan de organización general del entrenamiento, pudiendo dividirse en anual, bianual, olímpico, ¿no? Cada competición suele estar compuesta entre uno o tres macrociclos, ¿no? Básicamente, bueno, cada temporada podríamos definirlo también, dependiendo de su duración, de lo que tiene la larga temporada, ¿no? Por ejemplo, una etapa de selecciones de fútbol, a nivel de Sudamérica, esas eliminatorias duran 2 años y medio prácticamente. Entonces, ahí, de una manera, pensando, podría tener 2 o hasta 3 macrociclos, ¿no? El macrociclo en el fútbol, como les estoy comentando, abarca entre 3 meses y una temporada completa según la planificación del trabajo del entrenador, ¿no? Los mesociclos son periodos o ciclos medios para la organización del entrenamiento. Existen tipos de mesociclos, como por ejemplo, pueden ser de base, de desarrollo, de estabilización, etcétera. Dependiendo de lo que se busque lograr en cada mesociclo, ¿no? Esta etapa puede durar 2 semanas, un mes o incluso 2 meses. El objetivo previamente planeado en el macrociclo estará mejor organizado durante esta etapa. Yo quiero decir que si en un macrociclo eh, el macrociclo también se divide en partes según diferentes autores. Entonces, si yo, por ejemplo, en una etapa quiero que se adapten los jugadores, será mi mesociclo, ¿no? Después hablamos de los microciclos, que son periodos pequeños en la planificación deportiva y se dividen en sesiones de entrenamiento. Los microciclos se clasifican dependiendo de objetivo que se quiera lograr en ese momento. Por ejemplo, microciclo de ajuste, de carga, de choque, de impacto, etcétera. Su duración varía en cada entrenador, pudiendo alargarse desde dos entrenamientos hasta incluso 2 semanas de entrenamientos, ¿no? Eh, Todo entrenamiento realizado en el microciclo se está encaminado a cumplir la misma meta, ¿no? Ahora vamos a hablar de sesiones de entrenamiento. La sesión de entrenamiento es muy diferente al ejercicio de entrenamiento que se va a hacer en cada una de ellas, ¿no? La sesión de entrenamiento es una unidad básica del entrenamiento deportivo. Es un conjunto de tareas donde encontramos una serie de conjuntos de estímulos de entrenamiento que persiguen una adaptación, ¿no? Entonces, ya acá vemos que es una sesión. Ahora vamos a hablar de qué son ejercicios o tareas o trabajos, ¿no? Que se realizan en un entrenamiento deportivo. Son elementos de estructura, de la estructura, si los factores de carga y medios principales de entrenamiento, que podemos clasificarlos en 3 partes: generales, especiales y competitivos, dependiendo de lo que hagamos en cada fase. Por ejemplo, en un macrociclo, si nosotros he dicho que queremos adaptar el cuerpo a la competición, entonces nosotros, por ejemplo, podemos hacer ejercicios generales, no especiales, no competitivos, sino generales, para que el cuerpo se adapte a la competencia, ¿no? A la competencia que nosotros ya queremos hacer. Después eso va a ir así. Ahora vamos a empezar a hablar sobre modelos de la planificación deportiva según diferentes autores. En este caso voy a mencionar 4, pero existen varios modelos varios autores. Vamos a empezar con McBeer, que divide al macrociclo en 4 etapas, que son preparatorio, precompetitivo, competitivo y el periodo de tránsito o de recuperación. El periodo preparatorio tiene como objetivo crear las bases para la adquisición de la forma deportiva. Ya les mencioné que es una forma deportiva. Esta forma deportiva, la cual eleva el nivel general de la capacidad de trabajo a través del desarrollo de las capacidades funcionales, motrices y hábitos. Eh, en conclusión, desarrolla capacidades físicas y cognitivas, ¿no? Ya en base a la competición. Se debe tener en cuenta el principio de la multilateralidad y bueno, después tenemos la parte precompetitiva. Su objetivo fundamental en esta etapa es las competiciones son más, ya es una etapa que nosotros ya estamos encaminada ya hacia la competición, pero todavía no. Entonces, ya los jugadores
o los deportistas ya se ha adaptado a los entrenamientos, pero todavía están buscando que se adapten a la competición, ¿no? Una adaptación previa a la competición. El competitivo. El propósito principal de esta etapa es tener un rendimiento constante, un rendimiento constante en cada deportista. Es lo que se busca en esta etapa y después el periodo transitorio. Luego de la larga temporada del largo periodo de preparación, ¿no? Dependiendo de a qué deporte nos escojamos, se debe descansar un tiempo apropiado, según el entrenador, para que recuperemos todas las energías que hemos gastado en la competición, ¿no? Así lo divide más bien, y acá podemos ver la gráfica, ¿no? El periodo preparatorio. Empieza acá, todo esto acá vemos una supercompensación chiquita, después baja el rendimiento. Todo esto es un rendimiento que va a tener el deportista. Entonces acá empieza la supercompensación y va a llegar a su límite. Una vez que llega a su límite, empieza a bajar y empieza acá. El rendimiento constante que les mencioné en la etapa precompetitiva. Y después vuelve a bajar ya que estamos en periodo de recuperación. Todo esto es el desempeño que tiene mi deportista. Todo esto. Así lo clasifica más bien y podemos entenderlo como un modelo clásico para la periodización y planificación deportiva. Pero también tenemos otro autor, que es Vergoyansky. Vergoyansky analizó la propuesta de Mabir, ¿no? El modelo clásico, pero notó que no, no tiene mucha fuerza o no busca tanto la fuerza del deportista. Además, dice que demora mucho, entonces él buscó otra manera más simple para poder darle otro enfoque a la planificación y priorización deportiva, y él la divide en bloques, ¿no? En tres bloques. El ATR, acumulación, transformación y realización. Le voy a comentar qué es lo que se ve en cada una de estas etapas. En la acumulación, que en el lenguaje de la planeación tradicional podría ser como la preparación física especial. Se planea con base en el conocimiento real y verificable de cada grupo o atleta, evaluando eh, muy detalladamente los antecedentes, los resultados deportivos, los test o evaluaciones que se tomó a cada deportista, ¿no? Estas tareas deben corresponder a decisión que el entrenador toma basado en las existentes evaluaciones del grupo. Una vez hecho eso, el entrenador empieza a definir qué es lo que hará en cada etapa de preparación y la realiza. Después tenemos la etapa de transformación, ¿no? Que es una vez de que la etapa de acumulación ya el entrenador vio o enfocó todo lo que tiene el entrenador, viene la etapa de transformación. Se deben incrementar los ejercicios competitivos de gran similitud a la técnica competitiva, dependiendo del deporte, ¿no? Trabajando con altas intensidades, buscando que todo lo acumulado se vuelva utilizable en búsqueda de alcanzar altos resultados. Y luego viene la etapa de realización, que podría decirse que la etapa de realización para los efectos de comprensión equivale al mesociclo competitivo de la planeación tradicional y comparte con tal sistema la característica fundamental de que en esta etapa deben estar ubicadas las competencias principales. Es decir, acá podemos poner que Vergoyansky la divide solamente en preparatorio, precompetitivo y competitivo. Él no considera la recuperación como parte fundamental, ¿no? De la periodización deportiva, porque considera que la etapa de la recuperación ya debe estar integrada, ¿no? Y no se debe estar enfocado que se tiene que hacer en cada etapa, porque desde mi punto de vista, la recuperación debe ser con la etapa de ya los jugadores descansan antes de la siguiente, antes de la siguiente competición. Por ejemplo, en el fútbol se acostumbra a descansar un o mes y medio después de la larga competición que ha tenido, ¿no? El deportista. Ahora vamos a hablar de una periodización según Tudor Bomba, que él la hace según, se le llama periodización de la fuerza, ¿no? Él no le divide en cuatro, no le divide en tres, sino en siete fases, ¿no? La primera fase es la adaptación anatómica. Es una fase de carácter profiláctico donde se trabajan todos los grupos musculares
además de los ligamentos y tendones desde una orientación genérica para preparar al deportista para la siguiente fase del proceso de entrenamiento. La hipertrofia, aumento de la masa muscular. En esta etapa se busca lograr esa hipertrofia. Fuerza máxima. El entrenamiento de la fuerza máxima mejora los vínculos del sistema nervioso central y esto favorece la coordinación y sincronización muscular. Una vez que he logrado la hipertrofia, busco una fuerza muscular. Lograr una rápida, contracción muscular. Conversión en potencia. Los deportistas pueden ser muy fuertes, poseer una masa muscular muy grande, pero aún así no ser capaces de desarrollar potencia y capacidad. Recordemos que la potencia es fuerza por velocidad. Entonces, una vez que yo logro la fuerza máxima, ¿no? Mi masa muscular ya está incrementada, logro la fuerza máxima, ahora tengo que convertirlo en potencia, que toda mi contracción muscular sea aún más rápida para poder correr, para poder saltar, para poder lanzar a una mucho mejor velocidad. Y después viene la etapa de conversión en resistencia muscular. En esa etapa busco yo esa potencia que yo ya he logrado, buscar la resistencia muscular para que durante toda la competencia mi cuerpo resista esos entrenamientos duros, resista la competencia y resista esos cambios de intensidad que necesito para cada entrenamiento previo a la competición, ¿no? Después viene la etapa de mantenimiento. Esta etapa de mantenimiento es adquirir potencia en movimientos generales y especiales. Durante los entrenamientos que están ya en la competición. Antes de la competición, obviamente voy a entrenar, por ejemplo, en el caso del fútbol, en la semana se entrena y el fin de semana se partido. Luego la semana se entrena. Entonces, esta fase de mantenimiento es ahí, donde ya la competición está actuando. Y luego viene la etapa del tránsito o del descanso, de recuperación, etcétera, ¿no? Acá como el tutor bomba sí considera la recuperación igual que más bien. Y luego, por último, les voy a mostrar una planificación según Seirul. La propuesta de Cirul parte de una concepción compleja del ser humano deportista. El hombre o mujer deportista están conformados por una serie de estructuras hipercomplejas que se relacionan entre sí de forma interactiva o retroactiva. De forma muy resumida, sus componentes son los siguientes. Estructura biológica, que está relacionada con las vías energéticas. Estructura cognitiva, que es responsable del proceso de percepción y acción. Estructura coordinativa, que es relacionada con la movilidad, lateralidad, disociaciones, etcétera. Estructura condicional, tiene una relación con las capacidades motrices. Eh, estructura expre, expresión creativa, que es asociada con la capacidad expresiva y relaciones interpersonales que aparecen durante la competición. Estructura socioafectiva tiene que ver con la relación e identificación con los compañeros y el rol que ocupa cada uno dentro del campo, ¿no? Estructura emotiva, violitiva, que está relacionada con los sentimientos propios y estados de ánimo. Y por último, la estructura mental, cómo se relacionan entre sí todas las estructuras que he mencionado hasta aquí, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Espero que me hayan entendido y muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.